El siguiente ejercicio es un ejercicio típico de prueba. Bueno, es más, este ejercicio ha salido en la prueba 3 del primer semestre de 2024, en la prueba 3 del segundo semestre del 2024 y en la preprueba en la preprueba 3 del segundo semestre de 2024, porque desde el semestre pasado que hay preprueba en 1035, ¿ya? De ahí para abajo creo que no habían, ¿ya? Entonces, este ejercicio es típico en varias pruebas. No es tanto para control, pero sí pueden servir y es de mucha utilidad entenderlo, comprender el ejercicio, el paso a paso, no mecanizarlo, ¿ya? Vuelvo a lo mismo, no mecanizarlo, sino que entenderlo. Es un poco extenso, aviso que el video quizás dure un poquito más, no sé, media hora quizás, pero entre explicar y todo eso. Pero bueno, vamos con el enunciado y el ejercicio. Nos dice, un robot inicia su movimiento en la posición R sub 0, ¿ya? O sea, posición inicial, menos 2 y tongo más 2 j tongo. O sea, tenemos un vector en su forma analítica. Desde esta posición describe 3 desplazamientos sucesivos dados por... Ya, estoy haciendo el ejercicio número 1. Y el número 2 también, bueno, tanto el 1 como el 2 son de tipo prueba. Han salido, el 1 ha salido sí o sí en pruebas y el 2 también, aunque cambian a veces algunos datos, el ángulo, la magnitud, pero es lo mismo, ¿ya? Volviendo a lo mismo, al ejercicio 1. Ya, nos entregan la posición inicial como un vector en forma analítica, en y tongo y j tongo, y nos entregan 3 desplazamientos más sucesivos, el de 1, de 2 y de 3, también en forma analítica. La primera pregunta es, en la siguiente cuadrícula, bueno, ahí intuyen que van a entregarle una cuadrícula, indicando su sistema de referencia, o sea, x y y, ya tienen que identificar y dónde van a ir los positivos y a dónde van a ir los negativos, o sea, van a poner y positivo, y negativo, x negativo, ¿ya? Y represente la posición inicial del robot y los 3 desplazamientos indicados. Ya. Lo que voy a hacer primero es cambiar el tipo de pizarra, ¿ya? Entonces, ya. Este ejercicio hay que trabajarlo en temas de forma analítica, pero antes de eso hay que entender un poco, no sé si... No, voy a subir un video aparte explicando la forma analítica. Voy a hacer el ejercicio de una. El ejercicio 1 va a ser... Ahí tenemos el plano. Y es importante, fíjense que no partimos... O sea, bueno, sí, partimos en el origen, pero nos vamos a desplazar. ¿Desde dónde hasta dónde? El vector posición inicial es menos 2i más 2j. O sea, el vector va a ir menos 2 y tongo. Recuerden que el y tongo es para x y el j tongo es para y. Bueno, después tienen el k tongo que sería para z, pero no aplica, ¿ya? Entonces sería menos 2 hacia la izquierda, o sea, sería 2 hacia la izquierda y 2 hacia arriba, ¿ya? El vector posición inicial, entonces quedaría como, nos vamos a mover 1, 2 y después 1 y 2. Aquí va a estar nuestro primer vector, que sería el vector posición inicial, ¿ya? Ese es nuestro primer desplazamiento. O sea, perdón, nuestro vector posición inicial. Ahora vamos con nuestro primer desplazamiento. Y aquí es importante. El segundo vector tiene que partir de donde terminó el primero, ¿ya? Y de ahí tirarse hacia donde tenga que ir. Entonces, es 3 y tongo más 2j tongo. O sea, se va a mover 3 hacia la derecha y 2 hacia arriba. Desde donde parte el
desde donde termina el primer vector. O sea, sería 3 para acá y después 2 hacia arriba. Este sería nuestro vector D1. Después tenemos el vector D2, que sería I tongo menos J tongo. Cuando tenemos solamente un I y un J solo es porque hay un 1 adelante. 1 I tongo menos 1 J tongo, ¿ya? Se va a mover entonces 1 para allá y 1 para abajo, ¿ya? No voy a ocupar el verde, el naranja. Se va a mover entonces 1 para acá y 1 para abajo, ¿ya? Entonces el vector quedaría así. Este sería el vector de 2, ¿ya? Y ahora nos quedaría el último vector, que es el D3 menos 2 I tongo. Fíjense que no existe una componente J tongo, ¿ya? Si tenemos un vector con solamente componentes menos 2 I tongo, sería menos 2 I tongo más solamente un 0 J tongo. O sea, solamente se va a mover por el eje X. ¿Y para dónde va a ir? Para la izquierda, porque el signo me indica el sentido también, en este caso, ¿ya? Se va a mover 2 unidades, o 2 cuadritos en este caso, ¿ya? Y quedaríamos en acá. Este sería el desplazamiento 3. Ahora, algo importante que había dicho al principio es que, y lo dice acá en la pregunta, indique su sistema de referencia. ¿Qué significa o cómo lo pueden responder? Fácil. Van a decir que aquí están los Y positivos, aquí van a estar los X positivos, aquí van a estar los X negativos y aquí abajo van a estar los Y negativos. Nada más que eso, ¿ya? Bueno, si quieren colocar el signo delante, adelante lo colocan también, ¿ya? No hay problema. Eso. Y ahora, la siguiente cuadrícula indica el sistema de referencia. Listo, representa la posición inicial del rebot. Listo, y los 3 desplazamientos. Listo. Esta es la primera pregunta. La segunda pregunta es: encuentre el módulo del desplazamiento total. Ya. Cuando nos pregunten por el módulo, recuerden que el módulo de un vector es lo mismo que la magnitud del vector, ¿ya? ¿Cómo podemos encontrar el módulo? El módulo se encuentra con la suma de sus componentes al cuadrado, ¿ya? ¿Cómo sería eso? Recuerden que el primer vector, el R0, es menos 2 más 2, ¿ya? Entonces, el vector, voy a volver a escribir con colores. El primer vector es el 2, menos 2,2, ¿cierto? El módulo sería... Bueno, espérate, a ver. Déjame un segundo. Encuentra el módulo del desplazamiento total. Ya no. Primero hay que encontrar el desplazamiento total, ¿ya? Para encontrar el desplazamiento total, lo que tendríamos que hacer es sumar el desplazamiento 1 más el desplazamiento... Está un poco confundido, perdón. El desplazamiento 2 más... No, confundí los colores. El desplazamiento 1 más el desplazamiento 2 más el desplazamiento 3. ¿Ya? ¿Eso qué nos va a dar? Eso nos va a dar el desplazamiento total. ¿Y cómo se suman? Fácil, tenemos los vectores en forma analítica, vamos a sumar componentes Y con las Y, la componente J con las J, ¿ya? Tenemos el D1, que el D1 es 3 I tongo más 2J tongo. Tenemos que sumarle el vector D2, que es I tongo menos J tongo,
Y tenemos que por último sumarle el vector de 3, que es solamente con una pura componente, que es menos 2 y tongo, ¿ya? Al sumar, esto nos va a quedar de la siguiente manera. 3 más 1 menos 2 y tongo más 2 menos 1 y j tongo. Y esto por último nos queda en 3 más 1, 4 menos 2, 2 y tongo, más j tongo, y esto está en metros, ¿ya? Eso es lo primero. Hemos encontrado por así decirlo, el vector desplazamiento final en forma analítica. Pero nos están preguntando por el módulo o la magnitud, ¿ya? Entonces, lo que tenemos que hacer ahora sí es lo que había dicho yo antes. La suma de las componentes al cuadrado. Fíjense que aquí tenemos un 2 y aquí tenemos un 1, que es el que acompaña al i y al j, ¿ya? Entonces sería el 2 al cuadrado más el 1, esto en paréntesis, más el 1 al cuadrado, y todo esto en una raíz. Observación. Una observación que quiero dar. Por ejemplo, si ustedes llegan a tener un vector, no sé, 2 y tongo menos 3j tongo, ¿ya? Y quieren obtener el módulo de este vector d. No, estamos trabajando con d, f, ¿ya? Si quieren obtener el módulo de f, el módulo, la magnitud, no sé, muchas formas de decirle. Y este signo menos, si les confunde por algo, esto es nada más que paréntesis 2 al cuadrado más menos 3 al cuadrado. Y esto en raíz, ¿ya? Ese menos pertenece a este 3. Entonces tiene que ir esa componente ahí con el negativo y al cuadrado. Y bueno, todo número al cuadrado siempre es positivo. Es imposible que sea de otra forma, ¿ya? Ahora, ¿en qué habíamos quedado? Esto nos queda en 2 al cuadrado es 1, perdón, 2 al cuadrado es 2, 4 más 1, 5, ahí sí. Esto nos queda en raíz de 5. Que esto es... está entre raíz de 4, raíz de 9, es un 2, un 2, algo, un 2,3 o un 2,2, ¿ya? Bueno, ustedes tienen calculadora. A ver, obvio también, es raíz de 5, 2,23 metros, ¿ya? Porque estamos en metros trabajando. Esa unidad de medida también cuenta. Bueno, siempre, todas las unidades de medida cuentan. Y por último, la pregunta C. Encuentre la posición final, considerando que el desplazamiento total está dado por D es igual a D1 más D2 más D3, y eso es igual a R final menos R inicial, ¿ya? Entonces, nos están preguntando por la posición final. O sea, nos están preguntando por este puntito de acá, ¿ya? Con respecto a la posición inicial, cuánto es como lo que se desplazó, ¿ya? Y eso lo podemos ver desde la fórmula que está ahí, ¿ya? Te entregan toda la fórmula. Te dicen D, la calculamos recién, D1, D2, D3. O bueno, te dicen que todo esto, el desplazamiento total, es igual a R final menos R inicial. Creo que por ahí va la cosa. Donde D es el desplazamiento total, R final, ya así. Lo que nos dice esta fórmula es lo siguiente. Y esta es la última pregunta, que es inciso C. Nos dicen que el desplazamiento va a ser igual a la posición final menos la posición inicial, ¿ya? Es un delta, ¿ya? En el fondo. Es un D es igual a un delta R, ¿ya? ¿Qué sabemos nosotros? ¿Conocemos el desplazamiento? Sí, lo calculamos recién. ¿Conocemos RF? No, es lo que nos están preguntando. ¿Conocemos la posición inicial? Sí, porque la entregan. Entonces, despejemos. D más R sub 0 va a ser igual a R final. Y listo. Tenemos D, que D es
2 y tongo. Bueno, aquí me faltó un pequeño detalle. De 2 y tongo más 1 j tongo. 2 y tongo más 1 j tongo más menos 2 y tongo más 2 j tongo es igual a RF. ¿De dónde saqué este dato? Creo que de memoria fue eso. No estoy seguro de la segunda coordenada, pero creo que sí era eso. Sí, el que entregan acá. Es el de ahí. R sub 0 es igual a menos 2 y tongo más 2j tongo. Entonces aquí es lo mismo, vamos a sumar x con, y con y y j con j. Esto nos va a quedar en un 0 y tongo más 3 j tongo. Y eso es igual a la posición final. Y tiene todo el sentido, ¿qué cosa? Que haya 0 y tongo. O sea, que no nos vamos a mover por el eje X ni a la izquierda ni a la derecha. Solamente vamos a movernos con el eje Y y hacia arriba. ¿Por qué? Porque nos están pidiendo la posición final con respecto al origen. Que sería desde acá. Desde acá hasta acá. Ese sería el que estoy haciendo con el láser. Es el vector posición final, ¿ya? Y tiene todo el sentido. Fíjense que no solamente nos vamos a mover por el eje Y. Y aparte que habíamos dicho que cada cuadrito era justamente una de las componentes. ¿Y cuántos cuadritos nos estamos moviendo ahora? 1, 2 y 3. Que justamente el vector que nos representa en este momento, que es el R final, es igual a 0 y tongo más 3j tongo. Fíjense que aquí tenemos un 3 positivo que coincide también con el I positivo de arriba. Entonces esto está correcto. Y ahora, nos preguntan solamente por el vector o la magnitud. Veamos al tiro. Encuentre la posición final considerando que el desplazamiento total está dado por... Ya. Sí, solamente eso. Ahora, si nos llegan a preguntar por la magnitud del vector posición final, sería 0 al cuadrado más 3 al cuadrado en raíz. Eso nos da 3. No hay de otra, ¿ya? Era igual lógico, pero por si acaso, si alguien lo quería ver. Eso sería el ejercicio 1. Eso sería el ejercicio número 1, que es típico ejercicio de prueba.